El doctor Carlos Caro está con nosotros. ¿Qué pasa si Cerrón no se entrega, doctor Caro? Buenas noches. Buenas noches, Mávila. Gracias por la invitación. Si no se entrega, lo que va a pasar es que se van a levantar las alertas dentro de todo lo que es el sistema policial a nivel local y a nivel de lo que es fronteras. Es decir, se va a registrar esta orden de captura. ¿En este momento no hay ninguna alerta? No, sin duda que la hay. Sin duda que la hay, pero evidentemente, si es que en las próximas horas él no se entrega, se tendría, dada la importancia del personaje del que estamos hablando, que activar especiales alertas a nivel de la frontera para evitar la fuga del país. Dado que hay algunas fronteras vulnerables, y hemos visto un montón de casos como el de Nostroza, se generan alertas especiales donde prácticamente la policía tiene el encargo de evitar una fuga por alguna de las fronteras. Claro, sorprende que se encuentre la policía o la fiscalía en las inmediaciones de este edificio cuando no se le ha visto a Cerrón. Es decir, normalmente se hace una suerte de geolocalización, se estudia dónde está la persona. Entiendo que este es su domicilio legal, pero de pronto, y la información que nos alcanza Lourdes es que él no da la cara hace varios días. Sí, lo que pasa es que en muchas ocasiones, previo, por ejemplo, a una detención preventiva, los equipos especiales de la policía hacen seguimiento de la persona a la que se le podría imponer la prisión. Sí. En este caso, como se trata de una sentencia, en teoría nadie sabía que podía ser una condena, consecuentemente no hay una suerte de sincronización entre lo que es la policía y los oficios que va a liberar el Poder Judicial. Entiendo. Ahora, hablábamos antes de ir a la entrevista al aire y usted me comentaba que, claro, es una pena menor a los 4 años, pero sí es efectiva. Sí. Él tiene que ir a un penal, sí o sí. Exactamente, es una pena ya de segunda instancia, en principio es una pena firme, podría interponer casación, pero la pena se ejecuta, tendría él que ir a un penal para cumplir estos 3 años y 6 meses, que en verdad es una pena benévola dentro del sistema, porque la colusión tiene una pena de hasta 15 años, generalmente. ¿Y por qué diría usted que el juzgado ha sido benevolente, para ponerlo en términos prácticos, con Vladimir Cerrón? Sin duda que lo ha sido, porque se le impuso primero 4 años de prisión efectiva, se le ha rebajado el 10% de la pena a 3 años y medio. Consecuentemente, lo que se nota acá es una suerte de poder o temor judicial a imponer una pena severa como la que le hubieran impuesto, por ejemplo, a nivel de la Corte Superior Nacional. Este caso habría terminado con una pena seguramente de 8 años, 10 años. ¿Qué es lo que ocurre en casos similares por los delitos, precisamente por la figura de concusión que usted está describiendo? Exactamente, la pena por colusión del 384 del Código Penal es de hasta 15, y estamos hablando de un proyecto de inversión pública, porque sí, compromete al gobierno nacional en la medida que estamos hablando de un aeródromo que tenía financiación o iba a tener financiación del propio Ministerio de Economía y Finanzas, porque los recursos locales del gobierno regional no alcanzaban. 800.000 soles como reparación civil, inhabilitación de 3 años y 6 meses. Esto, inhabilitación, ¿qué supone para el ejercicio del cargo público? Exactamente, para el ejercicio del cargo público. Como él ya tenía una condena, justamente estuvimos acá sentados hace algunas semanas comentando un habeas corpus, ¿no? Sí. Que dejaba sin efecto su condena anterior por negociación incompatible. Consecuentemente ahora va a tener, en definitiva, una condena que ya implique inhabilitación para poder ejercer el cargo público y más aún de elección popular. Claro, interesante porque la bancada lo ha defendido y él mismo, en una comunicación de febrero en sus cuentas de Twitter, decía que ha sido sentenciado por tratar de construir un aeropuerto para Huancayo, un contrato de APP nulo. Es decir, aquí no pasó nada. Él simplemente quiso lo mejor para su pueblo y por eso atribuye al Poder Judicial, en este caso, una persecución política. Pero esto no es así, no es exacto. En realidad, el expediente y el aeródromo Huanca no tenían ningún sustento técnico, de acuerdo por lo menos a la información que obra en el expediente. Exactamente. Tengamos en cuenta que el órgano técnico, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, que determina la viabilidad o factibilidad de una inversión, se pronunció negativamente. El consorcio era un consorcio nuevo, desconocido, sin experiencia, y más bien había un cierto apuro e interés del señor Cerrón en cerrar este contrato. ¿Diría que fue una obra que se ideó con fines de corrupción? Probablemente sí, porque generalmente acá no estamos ante el caso antiguo, ¿no? Donde la coima se pone sobre la mesa y me la llevo. Generalmente es otorgo la buena pro, y una vez que la buena pro la tienes, se ve alguna forma de sacar el dinero para que me lo entregue. Y recordemos que el señor Cerrón ya tiene muchísimos casos de dinero con fuente desconocida. Trató de pagar su reparación con 1.400.000 soles en la cuenta de su mamá, que no podía la señora justificar.
¿Qué podría pasar con él, digamos? ¿Usted cree que algún país pudiera otorgarle asilo político, por ejemplo? Bueno, eso es algo que puede pasar, ¿no? Considerando de la ideología con la cual se maneja el señor Cerrón, considerando que él tiene, digamos, una trayectoria de apoyo, digamos, a las políticas de Cuba, Venezuela, Rusia, por poner algunos ejemplos, es probable de que él busque un asilo político en alguno de estos países o uno similar. Claro, ahora, instancias internacionales, pero primero, ¿cuál es el paso que tiene que seguir legalmente para agotar las instancias aquí en el país? Sin duda que la defensa de él interpondrá un recurso de casación ante la Corte Suprema. Eso es algo que va a demorar mínimo un año para ver si tiene algún efecto o no. Y en paralelo, si es que él está prófugo, va a seguir la misma ruta que, por ejemplo, el señor Inostroza, alojarse en un país, que haya extradición, y cuando empiece el proceso de extradición tratar de trabarlo, alargarlo, con un pedido de asilo, como lo hizo también Belaúnde Locio. Ahora, usted nos dice en este momento, si él no se pone a derecho, entonces las alertas empiezan a funcionar, se activan las alertas, pero ¿cuánto tiempo hay que esperar? La sentencia ha sido leída hoy por la mañana. Sí, este es un tema de decisión ya puramente policíaca, ¿no? Porque si la policía hace el trabajo que tiene que hacer para un caso como este, que es un caso emblemático, la policía lo que tendría que desplegarse es labores de inteligencia para saber qué ha pasado con el señor Cerrón. La policía, si hace su trabajo, podría eventualmente ubicarlo en las próximas horas y ponerlo a disposición de la justicia, e incluso, como sabemos, puede ponerle precio a la cabeza cuando hacen este sistema de recompensas que todos conocemos. Afecta bueno, no la condena, pero ¿cuánto complica los otros procesos que tiene el señor Cerrón el hecho de que él hoy por hoy no se esté presentando ante la justicia? Esto es un dominó. Cuando hay una persona que está prófuga por un caso, esto genera que haya toda una sucesión de posibles condenas, teniendo en cuenta de que él tiene un montón de procesos en curso, en una situación, vamos a decirlo así, de vulnerabilidad, hasta que un día, por decirlo de alguna manera, digamos, simple, al gato se le acaba la suerte, se le acaban las 7 vidas y empiezan a caer los procesos y las condenas. Cuando usted dice se le acaba la suerte, ¿a qué se refiere? O sea, me refiero a que puntualmente el hecho de que hoy por hoy sea considerado, ¿podemos decir en este momento que él es un prófugo de la justicia? Sin duda que sí, porque ya tiene una condena firme en segunda instancia y la casación es un recurso que eventualmente podría prosperar. ¿Y esto puede ser agravante en los otros procesos? Es decir, empeorar la situación judicial de él. En principio no, porque cada caso es independiente, pero el problema es de que cuando hay una persona prófuga, la defensa, cada uno de los procesos es una defensa que pierde credibilidad. Claro, pero ¿obstrucción a la justicia cabe o no cabe? No, en la medida que él no se ha fugado de un penal, se ha fugado simplemente de estar libre a estar, digamos, prófugo. Muy bien, muy bien. Yo le agradezco mucho. ¿Algún comentario final que usted quiera hacer sobre el llamado de atención por esta pena? No, es una pena bastante benévola, como decía, considerando cómo funciona el sistema, y yo creo que es una expresión del poder que ha tenido el señor Cerrón, especialmente en Junín, que es donde se ha llevado a cabo este juicio. De acuerdo, yo le agradezco mucho. Muchas gracias que haya estado con nosotros. Pues,